Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror, y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó, de la sombra pasé a la luz. Vamos a continuar con el tema para la honra y gloria del Señor. Para esto vamos a orar nuevamente. Los invito a los que puedan ponerse de rodillas y más de ponernos de rodillas también, aparte de eso, nuestro corazón a los pies de Cristo. Padre Santo, gracias Señor por este día tan maravilloso. Gracias Señor por esta información tan maravillosa que nos diste ahorita en la tarde, Señor. Gracias Señor porque cada detalle, como hablaba esta mañana Tommy, Señor, tú lo tienes en cuenta. Cada dolencia, cada preocupación, Señor. Por eso, Señor, humildemente queremos agradecerte porque tú eres nuestro Salvador, Señor, y también eres nuestro médico. Quizás, Señor, en tu pueblo hay un grupo de hijos tuyos que, en mi caso, yo he venido sintiendo sanidad, Señor, en cuanto al cuerpo, pero quizás hay hermanos que se sienten enfermos, Señor. Tú te conmueves porque sabes, Señor, que
que tú viniste también a traernos sanidad. Y a veces, Señor, no te reclamamos porque no te creemos. Reclamo salud y sanidad para ellos, Señor. Permita que en tu infinita misericordia, mi Padre amado, tú puedas revelarle a cada uno de ellos esa enfermedad que quizás en este tiempo han sido azotados, Señor. Y que tú deseas libertarnos porque deseas darnos sanidad, Señor. Sanidad espiritual y sanidad también el cuerpo. Te pido por ellas, Señor. Te pido por ellos. Que tú pon tu mano sanadora en cada uno de nosotros, Señor. Restáuranos. Como yo te lo decía, Padre, si vienen tiempos tan difíciles y así enfermos como, Padre. Si hay que ponernos en orden y a cuentas también con algo de la Reforma Pro Salud, Señor, ayúdanos. Ten misericordia a nosotros, Padrecito. Y lo más importante, Señor, cuando uno sabe, Señor, el fondo de nuestro problema, del por qué nos aqueja este problema de salud, y tú nos lo muestras, Padre, uno se siente liberado, Padre. Y lo doy por fe, Señor. Así que te pido por estas hermanos que hoy están escuchando. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Permita que podamos glorificarte y honrarte, Señor. Permita que podamos hablar de grandes maravillas que tú estás haciendo en nuestra vida y también, Señor, en nuestra vida espiritual. Permita, Señor, que en nuestra vida podamos vindicar tu nombre con tu ayuda, con la ayuda de tu Santo Hijo, Señor, y tu Santo Espíritu. En este momento, Señor, vamos a continuar trazando tu palabra. Te pido humildemente que pon un tizón encendido en mis labios, Señor. Perdóname y límpiame. Enséñanos, Señor, y enséñame a mí también cada día, Señor. Quiero aprender cada día más de ti. Y permita, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, quizás mi habla no sea perfecta, pero tú no miras eso, Señor. Lo más importante que deseo en este momento es que estas palabras de vida para vida eterna los grabe en cada uno de estos corazones, Señor. Y podamos crecer en Cristo Jesús. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero, antes de poder continuar, sentí la necesidad que el Señor me la puso, que después de que terminé, una hermana me empezó a escribir algo que no había entendido. Vuelvo a leer la lectura, que inclusive Tommy la tuvo, un poco completa, y vamos a leerla. Quiero leerla nuevamente referente al chasco y la prueba que sufrió Adán. Dice: Adán comprendió que su compañera había violado el mandamiento de Dios, menospreciando la única prohibición que les había sido puesta como una prueba de su fidelidad y amor. Se desató una terrible lucha en su mente. Lamentó haber dejado a Eva separarse de su lado, pero ahora el error estaba cometido. Debía separarse de su compañía que le había sido de tanto gozo. ¿Cómo podría hacer eso? Se preguntaba él, ¿no? Patriarcas y Profetas 35:5. Aquí en Patriarcas y Profetas 36:6 nos sigue hablando la hermana y dice: el amor, la gratitud y la lealtad al Creador, todo fue desestimado por amor a Eva. Ella era parte de sí mismo y Adán no podía soportar la idea de una separación. No alcanzó a comprender que el mismo poder infinito que lo había creado del polvo de la tierra y hecho de él en un ser viviente de hermosa forma, y que como demostración de su amor le había dado una compañera, podía muy bien proporcionarle otra. Adán decidió compartir la suerte de Eva. Si ella debía morir, él moriría con ella. Al fin y al cabo, se dijo Adán, ¿no podrían ser veredictas las palabras de la sabia serpiente? Eva estaba ante él, tan bella y aparentemente tan inocente como antes de su desobediencia. Le expresaba mayor amor que antes. Ninguna señal de muerte se notaba en ella y así decidió hacer frente a las consecuencias.
tomó el fruto y lo comió inmediatamente. Hermana, aquí y hermanos, nuevamente repito, aquí lo que él hace, pues prácticamente su corazón, como hablaba Tommy, el amor de quién, hacia quién, el corazón hacia qué parte se repartía, hacia una parte hacia Dios y a la otra hacia Eva. Él decidió por quién, por Eva. La prueba no la pasó, hermana. La prueba, él perdió la prueba, llamémoslo así. Y él pues lamentablemente se olvidó de todo lo que Dios le había dado, la gratitud, el amor, todo. Y él también, como dice la hermana aquí, pues él dudó. Primero, eso a veces nos sucede. No vemos con los ojos, vemos con los ojos humanos y no vemos con los ojos espirituales. Y eso le sucedió a él. Él no entendió ya que Eva no era la misma. Él aparentemente no vio que nada había sucedido en ella. Y a pesar de que después, en el fondo del corazón, él lo sabía, tomó la decisión de hacer parte de la consecuencia con Eva. No podía vivir sin Eva y no creyó que Dios mismo podía crearle otra Eva, porque el corazón estaba ¿hacia dónde? Hacia Eva. Entonces aquí hay varias enseñanzas. Nosotros tenemos, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesucristo, aprender a vivir a ver con los ojos espirituales y no ver con los ojos carnales. Eso es un discernimiento que el Señor nos da. Hay que pedirlos, hermanos, y Dios nos lo dará. ¿Sí? Hay que confiar en Dios y hay que ser agradecidos. Muy poco tiempo su pueblo pasa en ser agradecido con el Señor, recordar todo el amor que Él ha dado a nosotros a través de su Hijo, todo lo que nos da, inclusivemente material, que ni siquiera lo merecemos. Pero lo más importante es que nos dio a su Hijo. Y dice la hermana Helen White que debemos pasar tiempo en la cruz, meditando en esa cruz, meditando en lo que el Señor hizo en su sacrificio por nosotros. Y debemos contemplarlo, porque cada vez que lo contemplemos terminamos pareciéndonos ¿a quién? A Jesucristo. Entonces es aquí como él no pasa la prueba, hay un chasco en su vida, él no creyó que viniera tan grande consecuencia y asumió la misma consecuencia con Eva. La prueba no la pasó, por consiguiente, estamos en este mundo. Antes de seguir, había un tema que yo le pregunté a Tommy y Tommy lo tiene. Le había preguntado que cuántas generaciones habían pasado hasta Noé. Entonces me gustaría, si es tan amable, Tommy, nos puedes decir cuántas generaciones, ya que él me dijo que ya las tenía. De Adán hasta Noé, 10 generaciones. Recordemos que la Biblia dice en Judas, en el libro de Judas, dice que Enoc es la 7ª generación. Entonces ahí ya se puede, digamos, contar, porque de Enoc sale Matusalén, la 8ª, Matusalén sale Lamec, la 9ª, y de Lamec, Noé, que es la 10ª, 10 generaciones. Muchas gracias, Tommy, de verdad, muchas gracias. Y mire que eso es muy importante. Cuando algo no sepamos, ir, investigar y venir a compartir como un grupo de estudio y de trabajo en este momento que el Señor nos tiene. Bueno, para poder terminar esto, yo porque vuelvo a poner esta diapositiva, es para recapitular en lo que vimos esta mañana. Evidentemente, vuelvo a decirles, aparece santuario, aparece estaciones, aparece agricultura y aparece las fiestas. Desde el comienzo hasta el final, ese calendario profético lo sigue manejando el Señor. Y voy al siguiente punto. ¿Por qué también muestro esta diapositiva? Porque salimos ya de este punto de la lengüeta azul y ahorita vamos a entrar al segundo éxodo, que tiene que ver con el diluvio. Para recordar las características de cada éxodo, tenemos 6. Periodo de oscuridad, anuncio del fin de un periodo de tiempo, profecía, milagros o hechos providenciales, aceptación, rechazo y reavivamiento. Quinto, chasco, prueba. Sexto, juicio. Vamos a verlo ahorita con Noé, cómo aplica. Aquí tenemos la línea profética de Noé, segundo éxodo, como lo había mostrado en el anterior diagrama de línea profética. Entonces,
Aquí vemos un tiempo de oscuridad nuevamente, y ese tiempo de oscuridad lo veníamos hablando desde el comienzo, desde esta mañana, cómo la generación se iba degradando día tras día, ¿no? Y vemos un tiempo de profecía de tiempo. Pero en esa profecía, recordemos que algo les dije, el Señor, y si no vuelvo acá a decirles, qué pena si no lo dije, el Señor levanta, cuando viene un tiempo de oscuridad, levanta a alguien. En el caso pasado de Adán, el Señor decidió trabajar con Adán y Eva. Él no los desecha, Él desea trabajar con ellos. En este caso, como la generación iba multiplicándose, y como nos dice Tommy, ya iba la 10ª generación, el Señor llama a alguien, en este caso, ¿a quién llama? A Noé. Y es con Noé que el Señor decide trabajar. Y a Noé, la Biblia le da una profecía también de tiempo. Un tiempo en el cual Noé iba a predicar. También vemos que a Noé, en el llamado que el Señor hace para este éxodo, le da también manifestaciones, milagros prodigiosos. Porque el Señor, ¿por qué hace eso? Porque el Señor respalda a la persona que levanta o a los que encomienda hacer la obra para respaldarlos, para decirles que el Señor está con ellos. Y que así, hermanos, imperfectos y todo, nosotros buscamos del Señor. Y el Señor, si de todo corazón ve nuestra mano limpia, nuestro corazón íntegro, el deseo de obedecerlo, el Señor nos usa para su honra y su gloria. Y poco a poco vamos a ir perfeccionándonos en santidad con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Luego también viene un tiempo que se llama aceptación y rechazo. Siempre hay dos grupos. Uno que acepta la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la justificación por la fe, y también viene como consecuencia un chasco o una prueba. El Señor siempre nos deja en prueba, en chasco, porque esto purifica nuestra fe. Y volvemos a encontrar nuevamente, ¿qué? Un juicio. Así que vamos a empezar a que me ayuden. Tommy, ayúdame con Génesis 6, 5, 6. Jessica, Génesis 6, 3, por favor. Patti, ayúdame con Génesis 6, 18, 20 y Génesis 7, 9. Leito, ayúdame por favor con Génesis 7, 1, versículo 5 y versículo 7. No sé quién más está para que me ayuden, por favor. Hermana Nancy, gracias. Ayúdame con Génesis 7, 4, 10. ¿Y quién más falta ahí para que me ayude? Damaris y Lucy, qué pena. Es que estoy acá concentrada. Entonces, ayúdenme en este caso, Lucy. Génesis 7, 11, 12. El próximo me ayuda Damis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, ya Tommy leyó esto, vamos a leer qué nos dice Espíritu de Profecía y luego sacamos conclusión. La idea es que los que van leyendo puedan sacar una conclusión. ¿Qué nos dice en Espíritu de Profecía? Patriarcas y Profetas 61.2 y 66, párrafo 3. Dice, Adán quedó abrumado por la angustia, veía cómo por todas partes se extendía la corrupción, que iba a causa finalmente a la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su creador le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. El siguiente párrafo nos dice, la iniquidad de los hombres había llegado a tal grado que su destrucción quedó decretada. A medida que los años pasaban, crecía más la ola de la culpabilidad humana y se volvía más oscura las nubes del juicio divino.
Entonces aquí es evidente que en este tiempo de oscuridad la degradación de la raza cada día iba ¿qué? En aumento, ¿cierto? Dice, después de presenciar casi 1000 años, desafortunadamente el pobre Adán, fíjese que vivió 1000 años viendo el pecado y la degradación de esta raza, que al final él entendió que era mejor que Dios en su infinita misericordia por fin se acordó de él, para que él pudiera ¿qué? Descansar de ver tanta depravación. Dice, la iniquidad de los hombres había llegado a tal grado. Hermanos, ahorita vamos a leer algo clave, cuál fue la iniquidad. Y vamos a dejar que la hermana pueda intervenir ahorita en este momento y nos pueda dar su aporte. Cuando habla acerca del tiempo de Noé, de Adán, perdón, dice que Adán, patriarca y profeta, dice que Adán llevó con mucha depresión y con mucha nostalgia ¿cómo le dijera yo? Los reproches de la generación por la culpa, porque inclusive le culpaban las consecuencias y el destino que le esperaba a ellos, ¿cierto? Y dice que ellos, Adán entendió que la muerte, hablemoslo así, que para él fue una bendición porque podía descansar de toda esa situación, de todo lo que él tenía que presenciar, porque yo no me imagino tanto el dolor de ver al salido de la parte del Edén a una tierra ya degradada y carácter degradado, y para él se dio cuenta que era una bendición era una bendición para él la muerte y descansar y de ver que el mundo entero iba a descansar de cierta manera de estas situaciones tan complejas que tenemos que esperar. Gracias, hermana. Entonces, volviendo acá a algo que quiero preguntarles, la iniquidad de los hombres había llevado a tal grado. ¿Cuál iniquidad creen ustedes que está hablando la hermana? Hemos escuchado que decía que los tiempos de Noé se casaban, se daba en casamiento. ¿Qué más podemos más o menos vislumbrar? ¿Qué sucedió en esa época? ¿Alguien me puede decir? ¿El homosexualismo? El homosexualismo, ¿qué más? La creación de animales, o sea, es como se llama cuando se une Amalgamiento. Gracias, hermana, y por eso el desorden natural de los animales y de las plantas, ¿puede ser? Muy bien, hermana. Y me alegro que haya apuntado esto y hayas apuntado a este punto porque allá vamos a llegar. Así que vamos a leer los siguientes párrafos de la hermana Ellen White, que nos dice referente a lo que la hermana Nancy nos está hablando. Y tenemos el momento de oscuridad que dice la hermana Ellen White en Dones Espirituales, ahí tengo volumen 3, pero creo que es volumen 1. Sáqueme de duda, por favor, Tommy, porque no alcancé seguro a corregirlo. Volumen 1, página 64. Dice, creo que sí, me va... Sí, dale, ya. Listo. Dice, pero si hubo un pecado sobre otro que llamó a la destrucción de la raza por el diluvio, fue el bajo crimen de amalgama de hombre y bestia que se desfiguró la imagen de Dios y causó confusión en todas partes. Dios se propuso destruir por medio de un diluvio esa poderosa y longeva raza que había corrompido sus caminos ante él. No permitiría que vivieran los días de su vida natural, que serían 120 años. Fue solo unas pocas generaciones atrás cuando Adán tuvo acceso a ese árbol que iba a prolongar la vida. Después de su descendencia, no se lo permitió comer del árbol de la vida y perpetuar una vida de pecado. Para que el hombre pueda poseer una vida sin fin, debe continuar comiendo del fruto del árbol de la vida. Privado de ese árbol, su vida se desgastaría gradualmente. Aquí vemos el amalgamiento entre el hombre y la bestia, y también la hermana alcanzó a tocar algo sobre las mismas plantas,
árboles, y eso lo vemos, a veces aparecen unos injertos que hay y más cosas profundas que quizás no nos hemos podido dar cuenta. Pero también quiero hacer un llamado acá referente a la pregunta que hacía esta mañana Jessica. Fíjese que aquí la hermana nos cuenta, ¿no? Que ella había dejado, o sea, Adán y Eva habían dejado de comer y por eso al dejar de comer se iba desgastando gradualmente, ¿qué? La vida. Tommy, ¿me tiene el dato? Sí, está en ambos. Está en Dones Espirituales, tomo 1, página 69, y vuelve y se repite en Dones Espirituales, tomo 3, página 64. Está correcto. Ok, gracias, muy amable. Y tenemos cada especie de animales. ¿Dónde está en tomo 1? Es página 78, es me imagino que el que Tommy me está diciendo. Dice, cada especie de animales que Dios había creado fue preservada en el arca. Las confusas especies que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgama, fueron destruidas por el diluvio. Desde el diluvio ha habido amalgama de hombre y bestia. ¿Qué? ¿Estoy leyendo bien? Desde el diluvio ha habido amalgama del hombre y bestia, como puede verse en las casi infinitas variedades de especies de animales y en ciertas razas de hombres. ¿Cómo qué animales puede haber o que hubo ese amalgama? ¿Será que esto forma parte de la oveja Doggy? La oveja es un clon, no Es es un un clon, sí. amalgama. ¿Pero será para el mismo amalgamiento? ¿Eso tiene algo que ver? No. ¿O eso es diferente? ¿O serán Diferente. esos Hermano, animales que son como, ay, esos grandes que uno ve como dinosaurios y otras cosas así parecidas? ¿Será que esos fueron los que amalgaron? Perdón, yo he visto por imágenes leones con apariencia de tigres, animales raros con otros de otra especie. Si no, por ejemplo, león, su raza ya perdió los caballos, como jirafas, etcétera. Eso es lo que yo creo que es eso, porque los he visto así, se ven tremendamente diferentes y horribles. Bueno, hermanos, yo quiero enfocarme en algo, ojo, y puede ser todo eso, pero enfoquémonos en algo que está diciendo la hermana Helen Guayacán, y que fue en esa época, y dice, en ciertas razas de hombres. ¿Razas? ¿Cuántas razas tenemos? O sea, que no había necesidad de todas las razas de hombres que tenemos. El caucásico, ayúdenme con otros, ¿cómo es que se llama este? El japonés, ¿sí? Amarilla, sí. El amarillo, o sea, ahí fue donde ellos llegaron a perfeccionar de tal manera todo este amalgamiento. No quiere decir que las fotos que ustedes hayan visto no sean una realidad, sino que esta gente era longeva y era muy poderosa. O sea, esta gente lograron hacer cosas que ahorita que estamos estudiando en La Verdad o Sara Libre, yo no sé, Tommy, si usted habrá visto algo como esto que hayan logrado hasta este momento. Hemos mostrado un caso de niños que hacían amalgamas con animales. Y mostramos en el programa los miércoles, mostramos un niño cruzado con cerdos. Y Jean también lo confirmó, que ellos cuando estuvieron en una base subterránea encontraron niños que no eran normales, eran mezclados con genes de animales. Entonces, eso, o sea, tal película de terror o de ciencia ficción. Y también los niños que sacaron de Nueva York, hay fotos de los niños que sacaron de subterráneos del Central Park de Nueva York. También muchos de ellos eran amalgamas de niños con animales. Mucha evidencia ahí hoy en día. Y pilas acá algo que dice, cada especie de animales que Dios había creado fue preservada en el arca, pero las confusas especies que Dios no creó fueron resultado de ¿qué? De amalgama. Ellas no entraron y fueron destruidas por el diluvio. Entre esos, ¿cuál podemos ver? Ahí ya está hablando de animales como tal, ¿no? De especies que entraron en el arca y las que no entraron.
Sí, sí, Las- claro. Yo por eso pues me... ahí, Pero ahí- ¿cuáles ahí está la especies? que dice la hermana Lucy o Damaris, fue que dijo que los dinosaurios, estos animales que no fueron creados por Dios, también fueron manipulación genética. Gracias. Pero por eso le digo, hasta ese punto llegaron, pero yo me atrevería, y por eso no me hice entender con la pregunta, que en esta gente todavía, me atrevo a decir, no se han perfeccionado al punto de crear razas como vemos, que no nos asustan al ver una raza japonesa, al ver un caucásico, al ver un, no sé, de Mongolia, algo así, no nos causa, llamemos susto, me hago entender, pero el perfeccionamiento, por eso fue que lancé esa pregunta, si habías visto algo de un perfeccionamiento a esto. Yo no lo he visto de lo que yo he estado estudiando, pero sí van, la sociedad está apuntando hacia allá. Entonces, hermanos, para poder entender un poco esto, sí están haciendo amalgamientos, hibridación, y eso no es algo que nosotros estemos hablando y que entonces vamos en contra quizás de algo de la iglesia, no, eso está en la iglesia, vamos a mirar, y es algo que a pesar de que aquí, como hace poquito le compartí a una amiga, le dije que qué pensaba de estas noticias, y una noticia adventista, vamos a mirar qué nos dice referente a esto. Voy a dejar de compartir acá para poder entrar a compartir el otro. Vamos a leer. ¿Me podrías ayudar un poquito con esta lectura, por favor, Tommy? Claro que sí. Dice, esto es de la página noticias.adventistas.org, es el canal oficial de noticias de la Iglesia Adventista. Sí, Dice, espera un momentico. Eso era lo que quería mostrar, Tommy. Ya un momentico porque tienes toda la razón lo que me estás diciendo. Ahí está lo que está diciendo Tommy. Adventista ORG, noticias adventistas. Entonces vamos a mirar ahorita sí, Tommy. Qué pena. Michelson Borges, Ciencia y Religión. El título es sobre la amalgama, Ellen White y las señales del fin. Nuevos descubrimientos, dice en la fotico, nuevos descubrimientos de la ciencia amplían las investigaciones en el área de la ingeniería genética. Una noticia más sobre investigaciones con la hibridación de un animal con células humanas llamó la atención de la comunidad científica y de la prensa en general. Investigadores norteamericanos produjeron un nuevo tipo de embrión híbrido de ovejas con humanos, con el objetivo alegado de producir órganos para donación. Según los científicos, todos los embriones creados en el experimento fueron destruidos 28 días después. La contribución de las células humanas hasta ahora es muy pequeña. No es nada como un cerdo con rostro humano, un cerebro humano, garantizó el biólogo Hiro Nakauchi de la Universidad de Stanford en una conferencia en Texas, Estados Unidos. Uno de los investigadores llegó a admitir la posibilidad de que células humanas pudieran migrar al cerebro del animal, lo que aumentaría el potencial de polémica de ese tipo de experimento. Dice, la impresionante eficiencia energética de la vida. En el siglo XIX, la escritora norteamericana Ellen White escribió algo sobre experiencias de amalgamación, hibridación, entre paréntesis, llevadas a cabo por los antediluvianos y o por el propio Satanás. Dice, lea más sobre eso aquí. Esto generó mucha discusión en la época justamente porque se desconocían maneras de hacer esto que no fuese por la vía sexual, por la simple reproducción. Dice, en este caso, amalgamar especies diferentes como el ser humano y la oveja realmente era imposible. Por el tenor político polémico del asunto, ella fue orientada por un ángel a no hablar más sobre eso. En aquella época, las posibilidades ofrecidas por la ingeniería genética eran desconocidas. No obstante, nada impide que los inteligentísimos, inventivos y longevos seres humanos que vivieron antes del diluvio y aún los ángeles caídos puedan haber hecho experimentos genéticos de hibridación, lo que también llevó a Dios a darle punto final al haber él considerado un pecado gravísimo esas mezclas, esos juegos con la vida. Claro que los experimentos de Hiro Nakauchi y otros tienen como objetivo salvar vidas, pero ya se sabe lo que investigadores menos éticos lo pueden estar haciendo en algún laboratorio. En el tiempo de Ellen White, la amalgama genética realmente era algo imposible. Hoy no lo es más. Por lo visto, esta mujer simple, sin educación formal, acertó una vez más, lo que debe, como mínimo, despertar respeto y curiosidad por las cosas que ella escribió. Y ese acierto se termina constituyendo en una señal más del pronto regreso de Jesús, porque la Biblia dice que los pecados que marcaron el periodo inmediatamente anterior al diluvio se repetirían antes de la vuelta de Jesús.
pecados como el de jugar con algo sagrado como la vida. Sí, yo veo aquí como hay dos, siempre recordemos que hay dos tecnologías. Una, la que sale a la superficie, la que se muestra en Discovery Channel, en los canales tradicionales, y que a veces son sorprendentes, como el experimento de este japonés. Y otra, la que hacen underground, eso en inglés es como que hacen tras bambalinas o bajo la tabla o bajo la mesa, quiere decir eso, sí, como que no las muestran al público, como dice el autor ahí, o sea, en algún otro laboratorio hay otros médicos poco éticos que van a hacer unas cosas terribles y que no muestran al mundo. De hecho, desde luego no van a mostrar el experimento de cosas terribles y esto como explicaba él, pero en algún lugar se debe estar haciendo. Entonces, dos tipos de tecnologías siempre van a haber. Algo que quiero llamar la atención es que estamos cerca a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque sentí la impresión del Señor de poder mostrar esto. Todo lo que se desarrolló acá se volvería a repetir, hermanos. Es evidente que se está repitiendo. Y como estaba diciendo Tommy, no sé hasta qué punto, porque no nos van a sacar toda la luz. ¿Hasta qué punto esta gente, como puede ser el Señor que permita sacar y siga sacando más a la luz de lo que está sucediendo? Y podemos estar viendo que nosotros estamos viviendo también un tiempo de gran oscuridad. Y podemos estar viendo ese paralelo hoy con nuestra vida. Y podemos estar un poco, si estamos en Jesucristo, estamos felices de recibirlo ya pronto. Pero si no estamos en Él, déjenme decirle, hermanos, que deberíamos estar muy asustados. Porque eso se está acercando. Y créeme que todo lo que hemos mostrado en La Verdad os hará libre. Cada vez yo sé que los miércoles los estamos usando para eso, pero es para despertar conciencias de todo lo que se está viniendo y que no podemos ya seguir jugando a ser cristianos. Y que esto ya se puso en serio. Y por eso ese patrón profético que estamos empezando a estudiar y cómo se redimensiona y empieza el Señor es porque ya estamos en un tiempo de muy oscuridad. Así que voy a seguir con el siguiente punto. Profecía de tiempo. Es acá donde Dios le da una profecía de tiempo. Ayúdenme ahorita, no recuerdo si era Jessica, voy a leer primero acá y me ayuda con el versículo de la Biblia. Y voy a leer Patriarcas y Profetas, capítulo 71, párrafo 4. Dice, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios para detener la ola del mal. Mientras construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyeran en el mensaje y se prepararan para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Este tema lo hemos venido hablando desde hace rato y yo lo toqué la semana pasada. Reavivamiento o arrepentimiento y reforma debe haber en nuestra vida. Es así como también lo estamos viendo en este patrón profético para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí vemos, como lo vimos en el mismo caso de Adán y Eva, empieza una profecía y empieza a dar el Señor una profecía también ¿de qué? De tiempo. Y le está dando esa profecía de tiempo, es un tiempo ¿de qué? De gracia. Y ese tiempo de gracia, como fue consignado en Adán, fue, llamémoslo, hasta cuando Jesús vino y un poco tiempo más que le dio más gracia al Señor. Y fíjese que ahí termina el Israel literal y empieza el Israel espiritual. Ayúdame, por favor, Jessy, con Génesis 6:3, por favor. Sí. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años.
no me voy a cansar de repetir cómo estamos en armonía con espíritu de profecía. Y hay un tiempo, y yo sé que hay muchos que aplican estos 120 pues a otra connotación, pero en este caso era una profecía de tiempo de predicar el evangelio que le dio el tiempo a Noé. Muchos dicen que no llegaron sino ¿cuántos? ¿Subieron al arca? 8. 8 personas. Pero también Matusalén creyó en ese mensaje y otros más, dice la hermana Helen White. Lo que pasa es que no alcanzaron a llegar hasta lo último, cuando ya subían al arca. Así como va a suceder para el tiempo del fin. Va a haber un grupo que va a ser el grupo de los 144.000, llegará al final. Va a haber un grupo que son los mártires, justificación por la fe, alcanzarán a llegar pronto a que venga la destrucción de este mundo. Pero eso se vuelve a repetir nuevamente, hermanos. Y no quiere decir que fueron 144.000 los que se salvaron para esa generación. También hay grupos que mueren antes, pero que también estarán dentro del día cuando el Señor venga y sean resucitados. Amén. Vamos a seguir con milagros y prodigios. Dice, de repente, eso está en Patriarcas y Profetas, página 71, párrafo 1. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, de todos los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y de los bosques, y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Génesis 6, 18 al 20. Dice, 18 al 20. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive en toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida conmigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Vamos a continuar leyendo porque aquí tengo otro párrafo de la hermana Helen White que se llama Milagros y Prodigios en esa etapa que dice, el mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena no le produjo más que una impresión pasajera. No estamos lejos a esto, hermanos. Llamaron a los filósofos para que explicaran aquel singular suceso. Hoy, cuando quizás nos acercamos a hablar de lo que sucedió, palabras y todo lo que hablamos de acuerdo a las escrituras, un escrito está, no nos creen. Pero si se levanta un científico, y miren nomás con el virus, el bicho este, seamos honestos, hemos tratado de mostrarlo aquí por la verdad os hará libre. Pero quizás de los que hemos tratado de mostrarlo, ninguno somos médicos. Entonces, la gente son médicos eruditos. Nosotros, ¿cómo nos dimos cuenta? Porque en oración el Señor nos mostró.
Así estamos tan enceguecidos en este momento, que así pasen milagros y prodigios. Es tremendo despertar a la humanidad, inclusive al pueblo. Porque déjeme decirle que están más despiertos, que nos hemos quedado sorprendidos, algunos afuera, que los que están, se supone, adentro. Y uno empieza a ver todo esto y uno dice, Dios mío, todo esto está empezando como a cuadrar. Y por eso les decía que el milagro y el prodigio más grande en el Edén fue Cristo, fue el Cordero. Y el milagro más grande en nuestra vida es recibir a Cristo para que haya poder en nuestra vida. Pero nosotros queremos manifestaciones, queremos cosas, y aún lleguen, también se irán a rechazar hasta que lleguen científicos, filósofos. ¿Quién les puede explicar? Tristemente, esa es la condición también actual de este mundo. Vamos al siguiente punto, aceptación y rechazo. Que alguien me ayude con Génesis 7, creo que ahí sí es la hermana Nancy ahorita, 7, 1, 5 y 7. Primero voy a leer Patriarcas y Profetas, 75. No, es a Leonor que le tocó. Leito, muchas gracias por ayudarme ahí. Y dice, primero en Patriarcas y Profetas, Dios mandó a Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia, que estimuló para la fidelidad de los ¿qué? De los padres. Yo me atrevería a decir, y estoy segura que eso no va a ser al final aquí, uno ve que salvó con él a todos los miembros de su familia. ¿Qué estímulo para la fidelidad de los padres? ¿Quién era que era totalmente fiel? Los padres. Los padres. Cuando más se demoran en llegar después del diluvio, sucede algo tremendo, que no me atreví ni siquiera a ponerlo acá por respeto. Pero yo no sé si sea respeto ya a estas alturas estar ocultando cosas que el Señor dejó escritas en la Biblia. Pero ahí uno se da cuenta, ya para el fin del tiempo, pues, no por la fidelidad de los padres es que yo voy a ser salva o voy a ser salvo. Alguien que me ayude con Génesis 7, 1, 5 y 7, por favor. Bueno, 7:1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Y ya, ¿cierto? Gracias. Aquí se nos evidencia que hallaron gracia, fue un grupo, y ese grupo fue el que entró. El otro lo rechazó. Y se quedaron por fuera, porque el que cerró la puerta del arca, ¿quién fue? Gracias, el Señor. Mano de Dios. ¿Cómo? La mano de Dios, lo dice el espíritu profético. Así es, hermanas. Muchas gracias. Y Él es el que cierra. Y esto también se va a ver, ¿qué? Para el tiempo del fin. Va a haber dos grupos. Uno va a aceptar el mensaje y otros, ¿qué van a hacer? Rechazarlo. Todos conocemos la historia de Noé. Se burlaron de él, ¿verdad? Quizás lo veían loco porque decían que nunca habían visto llover, que cómo iba a ser posible, que iba a haber un diluvio de agua. Para la última generación, como lo vimos, va a haber que el segundo mundo se va a acabar ¿con qué? Con fuego. Nunca hemos visto caer fuego del cielo tampoco. Y empieza uno a seguir viendo ¿qué? Paralelos. Pero que se va a dar porque ¿quién lo dijo? El Señor. Y el Señor en su palabra dice, no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Él dice y lo cumple. Tenemos el siguiente punto. Chasco nos lleva a la prueba. Y nos dice aquí, antes de que alguien me ayude a leer, Génesis 7, 4, 10, dice: durante 7 días después de que Noé y su familia habían entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. ¿Alguien que me ayude con Génesis 7, 4, 10, por favor? Dice, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En la pluma inspirada dicen que ellos empezaron a mover frenéticamente burlándose de Noé porque pasaron los días 1, 2, 5, 6 días y ellos se burlaron. Dice que los ángeles ayudaron no, mentiras. Dice que en esos momentos ellos empezaron a tomar y a beber y a mofarse, que según Noé no llovía. Ahí se le probó la fe a Noé dentro del arca. 7 días es una lucha mental muy tremenda, pero gracias a Dios, Noé le creó a Dios. Gracias, hermana. Muy buen aporte. Eso es cierto. Y yo les hago una pregunta. Yo ahorita cierro el micrófono, que ustedes me ayuden. Esa prueba, ¿cuál cree que será el final del tiempo? ¿Alguien me puede decir? Ese chasco, y quizás esa más que chasco es una prueba, aunque el pueblo, estoy seguro, debe vivir un chasco. Yo no quiero adelantarme tanto en chasco. Vayámonos como a la prueba. ¿Cuál prueba ustedes consideran que será el fin del tiempo? ¿Si seremos salvos, hermana? Claro que sí, porque estoy hablando del pueblo del Señor, es nuestro chasco, nuestra prueba. ¿Cuál prueba? La de la fe. Por eso, ¿En qué lo vemos? ¿En qué vemos esa fe? En el tiempo de angustia, si nuestros pecados, eso es lo que le estaba diciendo, en el tiempo, si nosotros iremos a ser salvos, ¿será que esa prueba mental, nuestros pecados han sido borrados? Si realmente, vuelvo y digo, si somos salvos, esa fe firme porque ya iremos a estar sin intersección cuando el Señor salga del lugar santísimo días antes de venir a la tierra. Ok, hermana, gracias. ¿Qué piensan ustedes? Sí, la hermana toca un punto importante que está en el conflicto de los siglos. Ahí dice que el gran tiempo de angustia no va a ser por, digamos, la gran angustia que vamos a sentir no va a ser por persecución o por cárcel o por esas cosas, van a ser mínimas en comparación a la angustia que se va a sentir por el examen que vamos a tener que hacer en cuanto a si se borraron todos los pecados, porque en ese momento recordemos que el Señor Jesús se va a levantar del santuario y el mundo ya no va a tener intercesor. Entonces vamos a entrar en un periodo de oscuridad terrible, cual nunca se ha visto, y ese va a ser nuestro mayor tiempo de angustia. Muchas gracias por los aportes de los dos hermanos. Evidentemente, a eso les llaman el tiempo de angustia de Jacob, ¿no? Va a ser un tiempo fuerte. Todo eso, hermano, vuelve a repetirse. Aquí en el juicio me comí una P y acá dice, en Patriarcas y Profetas 76.2, dice, pero el 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos. Y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rondaban
presas de terror y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a decenas de metros macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. Algo que nos llama la atención, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y abiertas las cataratas de los cielos. Aquí me deja pensando algo y se los dejo para estudiar. Las cataratas de los cielos, me gustaría ver si esa traducción es correcta. Sí, ahí dice con puertas, la palabra en hebreo. Sí, pero veo algo que dice de los cielos, plural. ¿Ves? Entonces, leamos Génesis 7, 11, 12. Listo. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Gracias. Ese juicio, como vuelvo y les digo, este primero fue por agua, el último, porque acuérdense que hay dos destrucciones de la tierra, por agua y por fuego. Así vendrá el próximo, por fuego. Para ir finalizando, entonces, aquí terminamos el patrón profético de Noé. Cómo se cumple también a cabalidad. Y cada vez que vayamos mirando cada éxodo, debemos ir encontrando estas características dentro de este patrón profético. Aquí quise traer algo muy pequeño referente a que Tommy ya nos había hablado en una de sus prédicas anteriores de Ron Wyatt. Y Ron Wyatt, de pronto Tommy tenga más información, pero traje esta de un libro precisamente escrito de él. Dice: el gobierno turco reconoce oficialmente a Ron Wyatt como el explorador que ha descubierto el arca de Noé en las montañas de Ararat, en el este de Turquía. Les recuerdo, Ron Wyatt, es adventista, era, porque él ya murió, y él era un enfermero, pero mire un enfermero que se volvió arqueólogo, porque esa fue la voluntad del Señor, porque él en su oración íntima con el Señor, él le decía que él quería honrarlo y glorificarlo. Él decía que todo lo que había escrito en la Biblia, él quería confirmarlo a través de la arqueología bíblica y encontrar todos los puntos de todo, tanto como el Éxodo, el Arca del Pacto, el Arca de Noé, todo. Y el Señor le permitió mostrarle dónde se encontraba, dónde había llegado el Arca del Pacto, perdón, el Arca de Noé, dónde habían escondido el Arca del Pacto, por dónde cruzaron los egipcios, todo eso. ¿Por qué? Porque el Señor halló un corazón humilde y un corazón verdadero para honrarlo y glorificarlo. Y me encanta ver personas así, no son grandes eruditos en un tema, pero el Señor, ¿qué quiere decir? Que nos capacita. Y luego voy a leer en esta parte, dice: la búsqueda ha terminado. El 20 de junio de 1987, un grupo de científicos y funcionarios del gobierno turco
un equipo de filmación de Estados Unidos y arqueólogo estadounidense se reunieron en la ladera de la montaña en el antiguo reino Urartu, en el este de Turquía. El propósito de este encuentro fue la dedicación de la zona como parque nacional. Entonces aquí vemos la ubicación en plano. También vemos aquí al lado derecho prácticamente el arca. Al pasar los años, se me olvida la palabra, qué es lo que sucede con el arca. En este momento se me escapa. Petrifica. Gracias, se petrifica y ahí lo que vemos la petrificación, llamemos del arca. Y aquí hicieron un montaje prácticamente del diluvio, cómo encalló, llamémoslo así, el arca. No sé si Tommy tenga un aporte referente a este tema. Sí, también hace unos añitos, poquito solo, fue un equipo japonés, también de investigadores, y lograron meterse dentro del arca. Eso también hay videos ahí en YouTube. Entonces hicieron como un agujero ahí por ese filo que se ve ahí de la forma del arca, y lograron meterse alguna cámara de lo que era el depósito de los animales y todo eso. Bien interesante. Y aquí, para que volvamos a ubicarnos, vuelvo a traer este organigrama, ¿sí? este gráfico, y prácticamente ya hablamos del segundo éxodo. Ahora algo muy pequeño y aparece otro tiempo de oscuridad. En ese tiempo de oscuridad, hermanos, ¿qué sucede? Ahí podemos encontrar por primera vez, nuevamente más se demora. Hay un tema que no quise tocar, y ustedes saben muy bien, antes de llegar a este tema, solo lo voy a pasar por encima, que cuando Noé llegó y el arca encalló, llamémoslo así, llegaron, Noé se emborrachó, o sea, se embriagó de la felicidad, de pronto no se midió, lo que sea, y su hijo abusó de su padre. Más se demoraron en bajar, en que ahí venía antes, sin saber, venían las dos simientes. Al llegar las dos simientes, uno va leyendo Génesis, inmediatamente viene con la torre de ¿qué? De Babel. Estoy segura, y por eso le puse acá el nuevo orden mundial, etapa 2. Porque el primer orden mundial que Satanás trata de imponerlo en la tierra, es cuando él hace caer la feliz pareja, los hace caer, y él, dice la hermana Ellen White, que él decide entablar e imponer su reino en este mundo y trasladarlo aquí. Es lo que la hermana, Dios le muestra a ella, pero veamos también esos nuevos órdenes mundiales que no se le ha permitido hacerlos a plenitud dentro de la tierra. En su infinita misericordia, mi Señor para con nosotros, interviene, y lo vemos aquí en Babel. Y ese es el tiempo nuevamente que el Señor da de gracia, y llega un tiempo ¿de qué? De oscuridad. Y en ese tiempo de oscuridad nos encontramos, le puse nuevo orden mundial, que es Babel. Decidieron construir allí una ciudad, dice, y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. ¿Cuál era la orden de Dios? Que no quedaran en una sola, ¿qué? En un solo lugar, que se esparcieran. Pero, dice, estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía. ¿Era plan de Dios monarquías? Mira todo lo que ha traído, y podemos ir mirando en la historia lo que han traído esas monarquías. Eso viene de Satanás. Todos esos reyes, todo eso que esté controlado como para ellos poder tener ese nuevo orden mundial, viene de Satanás, no viene de Dios. Que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio ¿qué? Universal. ¿Qué quería? Un nuevo orden mundial, lo quería universal.
O sea, ya habían escalonado las intenciones. Dice, su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. La magnífica torre que debía alcanzar hasta los cielos estaba destinada a ser algo así como un monumento de poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Eso lo encontramos en Patriarcas y Profetas 99, página 99, párrafo 1. Entonces es evidente las intenciones que tenían. Algo que quiero volver a traerles a colación cuando hablé en el primer éxodo de Adán y cuando Caín mató a su hermano, acuérdese que el Señor lo expulsó, o sea, le dice que ya no podía estar, como llamemos, dentro de la familia, pero él nunca se fue, él estuvo alrededor de ellos. Los que tuvieron que subir a la montaña para no contaminarse con todas las abominaciones de ellos fue el pueblo del Señor. Y así es como ellos tratan de separarse un poco. Pero a pesar de eso, Satanás estaba alrededor y querían montar su nuevo orden mundial para contaminarlo y no viniera la simiente. Siempre desde el antiguo, ojo con esto para que tengamos en cuenta, en el primer, digamos, antes de Cristo, en el primer Israel y antes del primer Israel, desde el primer Éxodo, Satanás trató de que no naciera la simiente. En el segundo Éxodo, que es el Israel espiritual, la guerra va ¿con quién? Con la iglesia, porque Cristo ya cumplió su parte. Nos compete ahora a nosotros. Y tenemos aquí, más o menos para que podamos ubicarnos, Asia, África, y esto es más o menos lo que dicen los arqueólogos, llamemos, ¿dónde se encuentra la Torre de Babel? Entonces está, ¿y por qué las quiero ubicar? Para que cuando después miremos el éxodo de Abraham podamos entender cómo todo empieza también a moverse de ahí, curiosamente. El Señor de dónde llama a su pueblo, de ahí. Tengo el significado de Babel. De acuerdo con Génesis, significa confusión, mezcla, basado en el verbo balal, confundir, mezclar. Pero los babilonios explican que la denominación de su ciudad, Bebilú o Bebilni, algo así, quería decir puerta de Dios o puerta de los dioses. Pero lo que significaba, llamemos, para el Señor, y de ahí arranca, que tiene que ver con nuestra historia, confusión y mezclar. Es como Satanás empieza a trabajar ¿con quién? Con el pueblo desde ahí en adelante. Es así como me devuelvo a otra vez esta gráfica y vemos cómo se concluye el tiempo de oscuridad para poder llegar al tiempo del tercer éxodo, que es el llamado de Abraham. Ahí empezaría el tercer éxodo, pero durante este tiempo de oscuridad, llamémoslo así, ese tiempo de oscuridad es un tiempo en el cual Dios deja avanzar al enemigo, pero el Señor ya tenía otro siguiente plan en vista de que el hombre, su pueblo se deja contaminar. Entonces, para esto, para Abraham, yo quiero leerles algo que Tommy tuvo un momento y lo explicó, y él va a volver a explicarlo bien detallado el próximo lunes, por la gracia de Cristo, y es que quiero que tengan en cuenta esto. ¿Por qué lo quise sacar? Porque resulta que este apéndice, página 751, se encuentra ¿en dónde? En Patriarcas y Profetas. ¿Por qué lo saco a colación, así como saqué a colación lo de las noticias adventistas de ORG que les mostré? Es porque nosotros no estamos hablando nada nuevo, nada que no se tuviera conocimiento, nada que nos salgamos de un escrito está y espíritu de profecía. Inclusive, por eso lo digo, los invito a que vaya al apéndice de Patriarcas y Profetas, página 751. Ellos también saben algo
que el próximo sábado Tommy lo va a explicar mejor. Solo quiero leer y él va a aclarar todo esto, qué aplica y qué no aplica. Pero dice, a juzgar por estos pasajes de la Escritura, no hemos de entender que los israelitas estuvieron 400 años. El tiempo que realmente pasaron en Egipto no pudo ser más de 215 años. La Biblia dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron fue 430 años. Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de los israelitas, habitaron en Canaán. El periodo de los 430 años inicia con la promesa dada a Abraham cuando se le dio la orden de salir de Ur de Caldea. Los 400 años a los cuales se refiere Génesis 15:13 comienzan más tarde. Obsérvese que el periodo de 400 años no solo es una época de peregrinaje, sino también de aflicción. Este periodo comenzó, de acuerdo con las Escrituras, 30 años más tarde, o sea, más o menos en el tiempo cuando Ismael, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Gálatas 4:29, y esto lo vamos a encontrar en la página 751. Ahorita no vamos a ahondar en esto. El que va a ahondar en esta parte es el próximo sábado, no se lo pierdan porque vamos a empezar a hablar del éxodo de Abraham, porque es que con el éxodo de Abraham empieza Egipto y es cuando primera vez se empieza a nombrar a Egipto. Así que esto es clave y por eso vamos a dedicar una mañana hablando claramente sobre estos tiempos y que a nosotros nos quede claro, hermanos. Bueno, es algo muy sencillo acerca de Babel, Babilonia, como para que entendamos un poquito de los términos que está hablando nuestra hermana Elcira. Y el texto base para saber de dónde viene lo que es Babel o Babilonia está en Génesis 10. Y ahí vamos a leer el versículo 8 y luego nos saltamos al versículo 10, 11 y 12. Entonces vamos a ver esos tres versículos porque allí es donde empieza a emerger este reino de Babilonia literal. Entonces dice allí lo siguiente. Dice, y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Versículo 10, y el comienzo de su reino fue Babel, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. De aquella tierra salió hacia Siria, Asur, y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, aquella de la gran ciudad. Entonces, el que da inicio a esta raza, este imperio, es Nimrod. Nimrod es hijo de Cus. Cus es hijo de Can, hijo de Noé. O sea que Cus viene a ser el nieto de Noé, por la línea de Can. Y aquí vemos que Nimrod empieza a construir las grandes metrópolis. Aquí este es el nuevo orden mundial después del diluvio. Entonces él empieza a hacer, digamos, su reinado y dice que llegó a ser el primer poderoso en la tierra, dice la Reina Valera. Estoy acá leyendo de las Américas. Él fue el primer gran poderoso de la tierra, es decir, el primer monarca, el primero que tuvo un reino establecido y él gobernándolo. Entonces, podemos hablar de que bíblicamente aquí empieza el nuevo orden mundial babilónico de esa época. Entonces, miren que aquí aparece la palabra Babel, y fue el nombre de una ciudad. Resulta que él hizo sus construcciones en dos zonas, como bien vemos acá. En la primera zona se llama la tierra de Sinar. Y en la tierra de Sinar él construyó 1, 2, 3, 4 ciudades. Babel, Erec, Acab y Calne. Y luego se fue para Siria, que también se llama Asur en la Biblia. Es ahí a unos 500 kilómetros al norte. No, menos, unos 300 kilómetros. Y dice, y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resén, 4 ciudades. Ok, entonces 4 en la tierra de Sinar y 4 en la tierra de Asiria. Entonces estos nombres a veces suelen confundirse mucho, pero vamos a verlo aquí en un mapa para que veamos bien cómo es la cuestión.
miren que acá, mire, acá está Erech, una de las ciudades que nombran allí, y las demás están allí. Acá solo se muestra Erech, y una muy importante que es Ur de los Caldeos, que luego vamos a mirar, que de ahí sale Abraham. O sea que Abraham y su familia vive ahí en el reino de Babilonia antigua, ¿ok? También aquí está la ciudad de Babel, también se le llaman, algunos manuscritos no aparece Babel, sino aparece directamente Babilonia. Son equivalentes, son términos equivalentes. Y luego me voy hacia el norte, esto es lo que se llama la región de Caldea, o sea, en raza de gente se llaman los caldeos. Los historiadores y los arqueólogos dividen estas zonas para pues saber a qué se están refiriendo. Pero debemos entender que bíblicamente toda esta gente, tanto los de abajo como los de arriba, son descendientes de ese nuevo orden mundial que estableció Nimrod, ¿sí? Entonces esto es muy importante entenderlo. De acá de Babilonia se fue hacia el norte Nimrod, hacia Siria, y ahí construyó las ciudades que hemos visto. Nínive, Calá, Asur, varias ciudades, ¿ok? Entonces, todo esto es lo que se llama, hacia el norte se llama Mesopotamia, arriba del río Éufrates, y al sur es lo que se llama Caldea. Es simplemente zonas geográficas de razas, de culturas para diferenciar históricamente, pero bíblicamente es lo mismo, ¿ok? Entonces, cuando veamos en la Biblia Asiria, Asur, Babilonia o Babel, es lo mismo, la misma raza, ¿ok? Todos salieron de Nimrod. Entonces, esto es para que veamos más o menos la distribución geográfica. Nínive es la ciudad a donde predicó el profeta Jonás, ¿se acuerdan? El de la ballena, todo esto, es Nínive. Y así entonces, ¿cómo se divide el mundo antiguo? Esa es la Mesopotamia y el reino de Caldea. Todo eso es Babilonia. Entonces, la mayoría nos referimos a todo este reino del norte. Ellos llegaron a conquistar, ustedes ven allá al occidente lo que es Jerusalén, todo lo que es Canaán, la tierra prometida. Ellos llegaron a capturarla en el año 600, allá en la época de Daniel y todo eso, como ya conocemos. Noten acá que en rojo está el imperio asirio, o sea, la tierra que conquistó el llamado imperio asirio, y en moradito está la babilónico, pero los dos imperios son hermanos, ¿sí notan? Solo que Asiria llegó un poco más lejos y llegó a conquistar hasta el mismo Egipto en cierto momento. Y después el reino babilónico también llegó a conquistar Egipto, pero no lo invadió, lo dejó ahí quieto, y él, digamos que se fue más para el norte. Pero miren, realmente todos son descendientes de Nimrod. Aquí vemos un mapa de la época cuando los israelitas estaban de esclavos en Egipto. Y vemos cuáles eran los imperios que gobernaban en ese momento. En amarillo, amarillo medio quemadito, naranjita, amarillo quemadito está el reino babilónico casita. Lo mismo, es Babilonia, solo que es en otra época. Acá está Babilonia. Y el reino en rojito es Mitanni. De nuevo, son términos para diferenciar la época, el periodo histórico, pero si usted ve acá dice Nínive, Asur, Asiria, es lo mismo, lo que creó Nimrod. ¿Sí? Entonces, esto viene a ser el Asiria de esa época, que también son babilonios. Estaba el reino hitita, que también está en la Biblia, los hititas, que es toda esta región, lo que hoy es Turquía. ¿Okay? Y finalmente estaba el reino de Egipto, en verde. Mire que Egipto no es lo que hoy conocemos como Egipto solamente, que llega hasta acá, este golfo del Mar Rojo, de este mar de acá, sino que avanza hacia Palestina, avanza hacia la tierra prometida. Ellos tenían todo el control de la Canaán antigua, en la época en que los israelitas estaban de esclavos en Egipto, porque esto es el año 1500 antes de Cristo. Entonces miren que estos son los reinos que gobernaban. Entonces miren que siempre está Egipto, verde, y Babilonia, rojo y amarillito quemado. Siempre van a estar esos dos reinos, con algunos otros reinos adicionales, pero los que siempre tuvieron ese poder está al norte Babilonia y al sur Egipto. En diferentes épocas, como en este caso, mire, el control sobre la tierra prometida lo tenía Babilonia. Y en el año 1500, en la época de Moisés, lo tenía el control de Babilonia el imperio egipcio. Entonces,
la Israel literal está metida, por así decirlo, en un sándwich donde el pan de arriba es Babilonia y el pan de abajo es Egipto. Y la tierra prometida es como el queso ahí del sándwich. O sea, Satanás siempre quiso, queso vegano, dice mi esposa, quiso acabar con la tierra prometida. ¿Ok? Entonces siempre tenía enemigos al norte, al sur. Y la idea o el plan de Dios para Israel era que Israel conquistara todos estos reinos, ¿sí? Que llegara a ser una luz en las naciones, pero claramente no hizo su parte. El Señor no pudo, digámoslo así, con ellos hacer lo que el Señor se propuso, pero hoy en día también vivimos en un sándwich. Un reino que es Egipto, que nos estén esclavizados, pero vamos a pasar a otro también que va a ser otra cautividad, digamos no como la de Egipto, pero va a tener otras cosas, va a tener otro espiritismo, va a tener otras cosas, otros engaños que no son tan evidentes. Entonces, estamos ahí metidos en el sándwich, por así decirlo, pero ciertamente los propósitos de Dios se van a cumplir y esta vez, por la gracia de Cristo, los 144,000 van a gobernar con vara de hierro las naciones. Bueno, eso era lo que quería compartirles brevemente acerca de lo que es Babel, Babilonia y todo esto. Ahí, ese es el hoyo que ellos hicieron. Yeah. You put the other side and let's go. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。All good. All right. Bueno, ahí es un video sencillito, pero nos muestra y nos ilustra cómo ellos descendieron y ahí empezaron a tocar madera. Bueno, algunas cositas aparecían ahí como unos travesaños, unas vigas. Tommy, Y eso le dio la vuelta al mundo. Yo me acuerdo que eso apareció en los noticieros, ¿sí? Tommy, ¿y por qué China en ese descubrimiento, si el arca debería estar digamos, por los lados del monte Ararat? Entonces, ¿por qué China? Ellos fueron allá. Fue un grupo de científicos chinos, fueron hasta allá, hasta Turquía. Tuvieron la autorización y ellos hicieron la expedición. No fue en China, fue en Turquía, pero hecho por
científicos chinos. Esa fue la razón. ¿O eran cristianos o simplemente fue por la investigación? Eran Bueno, creo que cristianos. Dios también hizo para comprobar, ¿no?, su eficacia en la palabra de Dios para la fe de muchos, ¿no? Sí, mira que es que en China hay muchos cristianos y ellos son muy fervorosos. Cuando un chino acepta el evangelio es una cosa impresionante. Mire, ellos a veces tienen que viajar kilómetros a pie para escuchar la palabra de Dios. Porque, bueno, no sé, ahorita 3 años la persecución era muy dura. Porque el ejército de la alianza pues estaba ya, la alianza de Japón también estaba limpiando su propio, toda esta gente satánica. Entonces, en ese momento hubo mucha persecución de los cristianos. La Biblia es, digámoslo así, un libro vedado. No es fácil conseguir una Biblia ya. Los cristianos, y eso es un testimonio que los mismos adventistas misioneros han contado. Entonces a ellos les toca, digamos, reunirse así en un grupo, en una casa, en un sótano, donde no los escuchen mucho porque los pueden delatar y el ejército chino ha cerrado iglesias, los ha perseguido. Entonces es algo bien difícil. Entonces cuando un chino acepta el evangelio, mire, eso es un hambre impresionante. Esas personas como quieren leer la palabra a como dé lugar y arriesgan sus vidas y su libertad por aprender del evangelio. Muchos de ellos tienen que viajar como un montón de kilómetros a pie para reunirse el sábado o bueno, el domingo, según la ley la luz que tenga la persona, pero y que este grupo hizo esa expedición, se costearon ellos mismos todo y fueron hasta allá y mire cómo Dios los usó también a los chinos. Gracias. Yo solo quiero decir un testimonio de los chinos, es muy cierto lo que dice Tommy, lo vi el video, no sé cómo lo pudiera conseguir. Ellos reparten pedacitos de Biblia, los meten en globos, los inflan y los envían para que el que le caiga, y se mostraban videos de cómo ellos trataban de alcanzar todos esos globos, porque esos globos tenían partes de la Biblia, no completo, pero habían versículos, y ellos querían tenerlo. Fue impresionante haber visto ese video, y cuando se les permitió que por fin pudieran tener esa Biblia, ni nosotros tomamos la Biblia como la tomaban ellos en ese video. Salían corriendo y todos como si les estuvieran dando literalmente comida y estuvieran en una hambruna de aquellas, así lo vi. Obvio que es de hambre de la palabra del Señor, ¿no? Bueno, yo para terminar esta parte no quería tocarla, referente a lo que yo les hablé de Noé, ¿sí? ¿Qué pasó con su hijo? Hermanos, eso sucedió, literal. Llamémoslo, fue abusado. Y lo encontramos en Génesis 9:23 y dice: entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás. Pero primero, perdón, voy a leer el versículo 22. Dice: y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Yo la verdad nunca había entendido eso. En la iglesia yo pude explicar esto, fue algo muy corto, no me voy a ir tan profundo. Y para uno saber cuando la Biblia habla de desnudez, debemos ir a Levítico 18 y ahí nos muestra el Señor claramente de qué desnudez Él está hablando. Y dice en el versículo 1 al 3, y luego leeré otro, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. Y ojo con esto porque es lo que hemos venido hablando y más adelante se irá hablando. Dice:
no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Hemos venido hablando ¿qué? Egipto, o sea que Egipto practicaba también estas cosas, en las cuales morasteis, ni haréis como hacen en la tierra también de ¿quién? De Canaán, la cual yo os conduzco, ni andaréis sus estatutos. Y dice el Señor, voy a seguir leyendo, dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirán en ellos, yo Jehová. Dice, ningún varón que llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y el versículo 7 es claro y dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es y no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirás. Es la desnudez de ¿quién? De tu padre. Y así él sigue hablando de la desnudez, pero en el versículo 6 es claro cuando dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir desnudez. Y es tener relaciones sexuales. Y si ustedes siguen leyendo todo el capítulo 18, ahí era lo que el Señor decía como ordenanzas, como estatutos de que el pueblo no fuera a seguir las mismas costumbres egipcias. Creo que en la verdad os hará libre, inclusive este tema que pasó, Tommy lo habló, inclusive con este señor que quiere ser presidente, las aberraciones que ha hecho también con sus hijos. Y cómo muchos de estos Illuminatis hacen con sus hijos. Y hay testimonios. Eso no es de ahora, hermanos, esto está aquí en la Biblia. Y más se demoró en bajar del arca, en que ahí había una simiente de Satanás, y hace eso con su propio padre. No sé si explicar algo muy sencillo. Hay dos frases en la Biblia para definir lo que es tener relaciones sexuales. Número 1, cuando leemos y Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo, quiere decir que tuvo relaciones sexuales. Entonces la Biblia nunca va a decir tener relaciones sexuales de manera directa. En el hebreo no se dice así, se dice conocer a su mujer, conocerla. Entonces esa frase se usa para cuando es una relación sexual lícita dentro de la ley de Dios, una relación sexual aprobada por Dios, se usa esa terminología. Pero cuando es una relación sexual ilícita, degradante, con la que estaba leyendo nuestra hermana Elcira en Levítico 18, ya no se usa conocer a su parienta, no, se dice descubrir la desnudez. Entonces miren que son dos frases diferentes. Conocer. Tommy, ahí cuando se usa desnudez es una aberración. Es una degradación, exactamente. Ilícito. Cosa diferente cuando dice conoció a su mujer, que es una relación sexual lícita. Entonces, cuando vemos que dice que el hijo de Noé conoció no dice conoció la desnudez de su padre, descubrió la desnudez de su padre. La descubrió. Entonces, pónganse a pensar eso. Segundo, ¿por qué Noé se enoja tanto? Y lo maldice al hijo. ¿Sí? Entonces, es una reacción que uno dice, pero si lo vio desnudo fue por, digámoslo así, si alguien salió del baño, entonces vio desnudo, un accidente, dice, pues ¿por qué esa reacción tan fuerte? Pues precisamente la reacción es fuerte porque lo que le hizo a su padre es terrible, además que él estaba, otra cosa, ¿por qué Noé se emborrachó? ¿Sí? El vino no existía antes del diluvio porque la atmósfera tenía otras condiciones y no habían bacterias. Para que se llegue a fermentar la uva se necesitan bacterias. Las bacterias vienen después del diluvio cuando cambian todas las condiciones atmosféricas, lo dice el Espíritu Profecía. Entonces, Noé pues estaba simplemente con su juguito de uva, pero el juguito de uva se fermentó. Eso es uno de los efectos post-diluvianos, ¿sí? Cuando aparecen las
las bacterias y empiece la fermentación y el uso de bebidas alcohólicas. No es que, digamos, Noé se la pasara emborrachándose, ¿no? Como porque alguno podría pensar, pues fue culpa de Noé para que se emborrachó, ¿sí? Entonces, para que también pensemos un poquito de eso. Y la reacción de Noé maldice al hijo, a Canaán, que es el hijo de Can. ¿Notan? Entonces la maldición recae sobre Canaán y Canaán es el padre de Nimrod, del que va a construir Egipto, mejor dicho, de todo lo malo. Entonces se vuelve la simiente de La Satanás. simiente de Satanás, sí. Ahí está. Bueno, esa era la explicación que quería. Y algo que aparte de lo que está hablando Tommy, vuelvo y recalco. Todo lo que estamos viendo de lo que nos hemos enterado de esa degradación viene de Egipto también. Viene, como está hablando Tommy, de la degradación también de todo el Nimrod y todos ellos. Es una degradación total. Y eso no es que quedó en el primer Egipto, eso pasó al segundo Egipto y lo estamos viendo. Entonces, cada vez que vemos coincidencias, paralelos, es porque la venida del Señor ya no da más. Tremendo. Siempre he escuchado que en la iglesia nos dicen que debemos cerrar con un mensaje de esperanza. El mensaje de esperanza no es un mensaje halagador y de que estemos tranquilos, de que igual el Señor va a estar con nosotros. Sí, Él va a estar, pero la venida del Señor está pronto con los que se quieran preparar. Así que hoy es un sábado menos en esta tierra, mis queridos hermanos. Y es un día menos en el cual nos vamos a encontrar con nuestro amado Señor Jesucristo. Debemos estar alegres, debemos ponernos a cuentas con Él. Debemos decirle, Señor, heme aquí y envíame a mí. Prepárame, Señor, para estar lista para tu pronta venida. Todo este conocimiento que el Señor nos está dando, la finalidad de todo esto es prepararnos, hermanos. Es poder entender, como se habló el sábado pasado, la importancia de la justificación por la fe en el sábado, porque el día del Señor, sábado, el Señor nos santifica para su honra y su gloria. Todos aquí presentes necesitamos de su poder y de su santificación, para que cuando el Señor venga, yo no sé ustedes, pero yo quiero también ser parte de los 144,000. Así, hermanos, que los invito a que nos postremos de rodillas, oremos y clamemos al Señor por su poder en nuestra vida, por su gracia en nuestra vida y su santificación en nuestra vida. Padre Santo, qué delicia, Señor, este sábado que pasamos a los pies tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque la esperanza se renueva, sabiendo que pronto nos vamos a encontrar con tu Hijo y contigo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos convence, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor, porque hoy un grupo de tus hijos hemos aprendido aquí directamente de ti, Señor, del Maestro, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Permita, Señor, que este mensaje no se quede, Señor, en el aire. Permita que toda esta semana cada uno de nosotros podamos meditar en todo lo que sucedió porque estamos conociendo nuestra historia. Y a su vez, Señor, permita que cada uno de nosotros podamos escribirla contigo para honrarte y para glorificarte. Gracias, Señor, por una nueva semana que empieza. Gracias, Señor, porque has contestado las oraciones conforme a tu voluntad, Señor. Permita que nuestra fe sea renovada cada día, Señor. Y si aún en nosotros hay esa falta de fe, Señor, ayuda con nuestra incredulidad, porque los tiempos que vienen, Señor,
no son fáciles y necesitamos desde ya ir creciendo en la fe y tener la fe de Jesús en nuestras vidas para que haya poder. Permita, Señor, que tu Espíritu nos acompañe al terminar esta jornada, Señor, toda esta semana. Que esta semana también podamos orar los unos por los otros, Padre, y al cerrar una nueva semana que viene, podamos traer buenas nuevas de los grandes milagros que has hecho en cada una de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si quizás el día de hoy, el sábado, pasó, está pasando, Señor, ya pasó aquí. Quizás hablamos nuestras palabras, quizás dijimos cosas que no te honraban, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a guardarlo conforme a tu voluntad y a deleitarnos en tu sábado, el día del Señor. Bueno, Señor, nos despedimos, no sin antes pedirte que no nos dejes ir solos en esta nueva semana que arranca. Danos de tu Espíritu. Gracias por tus hermosos santos ángeles que nos cuidan, nos protegen y son mensajeros para buenas nuevas, Señor. Queremos verte pronto, Señor. Ayúdanos a crecer en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó. De la sombra pasé a la luz. Me abriste el corazón con tu perdón. Mi pecho se inflamó en el ardor con que tu gracia, Señor, mi dolor curó. Ya nunca tuve más temor. Tardamos en captar el mensaje de amor que tú enseñaste en la cruz. 2000 años de error, 20 siglos de horror y la verdad triunfó. Por fin la humanidad recapacitó y un canto de hermandad entonó. El sol nos guió, de la tierra brotó la oración de unidad. Tu gracia recibí, dulzura y luz. Yo nunca merecí tanto amor. Mi vida renació, se iluminó
paso